Bueno, quiero saludarles a todos y darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos retomando estos diálogos teológicos que realizamos a partir de la celebración del jubileo de los 25 años del IFTIN, pues precisamente con el objetivo de abrir espacios para que no solamente nuestros propios estudiantes, sino otras personas ligadas a nuestro instituto o que incluso están interesados por los temas que tratamos en nuestro instituto puedan conocer también pues tópicos interesantes como el que vamos a abordar esta noche. Estos diálogos teológicos en línea comenzaron en el semestre anterior y bueno, se suspendieron durante las vacaciones y el día de hoy estamos retomándolos. Recuerden que es el último martes de cada mes en punto de las 20 horas. Y esta noche tenemos no solamente el privilegio de presentar y de escuchar a alguien muy querido dentro de las filas del IFTIM, sino también vamos a tener la oportunidad de escuchar un tema que ciertamente es muy interesante. Un tema que a los jóvenes les apasiona y a los no tan jóvenes nos da temor e incluso a veces hasta miedo. Es el tema de la inteligencia artificial, que como ustedes muy bien saben, pues es un tema de actualidad, es un tema pues que hoy ocupa la atención de pues todos nosotros, pero que también implica y trae consigo consecuencias de corte ético y moral. Por eso hemos invitado esta noche, y vuelvo a repetirlo, a uno de los profesores más queridos de nuestro instituto, al doctor José Sols Lucia, para que comparta con nosotros pues estos estudios que él últimamente ha estado realizando con mucha seriedad, precisamente para subrayar las cuestiones éticas de la inteligencia artificial. Permítanme darle la bienvenida al doctor Sols y al mismo tiempo presentarlo ante ustedes. El doctor Sols nació el 19 de marzo de 1962 en Soria, España. Es doctor en teología por el Saint-Sefre de París, título que obtuvo en 1999. En esa misma institución obtuvo la licenciatura en teología en el año de 1994 y al mismo tiempo es licenciado en historia contemporánea por la Universidad de Barcelona, obteniendo su título en el año de 1987. Es autor de varios libros y de un sinnúmero de artículos. Es especialista en temas de ética cristiana, particularmente de ética social, y en fechas recientes se ha interesado y ha hecho grandes e importantes trabajos en torno al tema que nos ocupa, el tema de la inteligencia artificial. Es académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana en el campus de la Ciudad de México y es profesor invitado en diferentes institutos, entre ellos el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, IFTIM. Ha dado, impartido cursos en países como España, El Salvador, en los Estados Unidos de Norteamérica y, por supuesto, aquí en nuestro país. Estoy tratando de ser muy breve porque el currículum de José abarca cientos de páginas, pero yo quisiera sí subrayar dos trabajos muy importantes que ha hecho y que tocan precisamente al tema que nos ocupa, que es el cuaderno Ética de la Inteligencia Artificial, el caso de los soldados robot, publicado en 2021, y recientemente, el año pasado, en 2024, el libro Bioética de la Inteligencia Artificial con María Elizabeth de los Ríos como coautora. El maestro Sols nos acompaña esta noche, gentilmente, y bueno, pues yo les invito a todos a que nos dispongamos a recibirlo y a escuchar esta interesante reflexión que va a compartir con todos nosotros. Nuevamente, bienvenidos todos y querido José, te cedemos la palabra para poderte escuchar. Gracias por tu participación y por tu gentileza de estar esta noche con nosotros. Hay entre el público que nos acompaña el día de hoy, pues están, por supuesto, miembros del equipo de profesores del IFTIM y obviamente también miembros de las autoridades académicas. Está el grueso de nuestro auditorio en nuestros alumnos y también laicas y laicos interesados por este tema, que de alguna manera también están ligados al IFTIM a través de diplomados, de estudios de extensión universitaria y demás. Bienvenido, querido José, y comenzamos tu participación.
Buenas noches a todos. Pues un placer estar con ustedes y voy a estar pues reflexionando sobre ese tema de inteligencia artificial y ética cristiana. Entonces, bueno, como saben todos ustedes, la inteligencia artificial está constituyendo en la actualidad una de las mayores revoluciones de la historia. No es ninguna exageración. Incluso superior a la revolución industrial de finales del siglo XVIII y que se fue desarrollando a lo largo del siglo XIX, que fue muy importante, pues esta todavía es más importante por varios factores, porque realmente toca muchas dimensiones del ser humano y porque se está haciendo todavía más rápidamente, se está desarrollando más rápidamente que la propia revolución industrial. Estamos, por tanto, en un momento de la historia y la prehistoria de la humanidad importantísimo y lo estamos viviendo en directo. Somos protagonistas de ello y lo estamos viviendo en directo. Yo creo que son varios factores los que contribuyen a que sea tan importante esta revolución de la inteligencia artificial. Destaco 5, seguramente podríamos destacar más. En primer lugar, la inteligencia artificial no solamente impacta en actividades secundarias del ser humano, como pudo ser el paso de la manufactura artesanal a la producción industrial hace 2 siglos y medio con la revolución industrial, sino que impacta en actividades, en realidades esenciales del ser humano, como pueden ser la inteligencia, la creatividad, la comunicación, la salud, la identidad, las emociones. Estamos, por tanto, hablando de cosas muy esenciales del ser humano. En segundo lugar, es una revolución importante porque va a gran velocidad, tan rápido que ya se está empezando a hablar de la siguiente revolución después de la inteligencia artificial, que sería la computación cuántica, que según dicen los ingenieros especializados en estos temas, yo no lo soy, dicen que será una revolución tan importante que dejará a la inteligencia artificial al nivel de la Edad Media. Esa revolución todavía no ha llegado, pero ya se empieza a atisbar en el horizonte. Entonces estamos cambiando a una enorme velocidad. Tercer factor, no sabemos realmente hacia dónde vamos a ciegas. En la inteligencia artificial, más que ningún otro dominio, lo único predecible del futuro es precisamente su carácter impredecible. Cuarto factor, la inteligencia artificial, con algunas extensiones que tiene, como la robótica o como el transhumanismo, que no es lo mismo, pero están conectados, va a cambiar radicalmente la vida humana en prácticamente todas sus dimensiones. Inútil aquí hacer una lista, porque sería muy larga y además incompleta, seguro, porque siempre podríamos añadir otras cosas. Y quinto y último factor de la importancia de esta revolución, el ser, lo decimos esto en el seno de la fe, el ser humano va a ser sacudido de pies a cabeza y no hay duda que la reflexión teológica acerca de él también va a ser sacudida, y no superficialmente, sino desde sus mismos fundamentos. Miren, hay dos maneras de acercarse a este tema. Una manera es ciñéndonos a la realidad que ya tenemos. Vamos a ser realistas. Vamos a hablar de lo que ya tenemos, de la inteligencia artificial que ya conocemos. Y la otra manera de aproximarnos al tema es diciendo, vamos a tratar de mirar hacia dónde vamos. Vamos a tratar de imaginar el futuro. Bueno, la primera manera es más realista y la ventaja que tiene es que no pecaremos de ingenuos porque estamos hablando de cosas que ya existen. El problema que puede tener esta primera aproximación es ser miopes y es no ver de lejos, no ver lo que va a venir y cuando ya haya llegado, ¡ay, no nos habíamos dado cuenta! Bueno, ahora ya es tarde porque no, ya está, ahora ya no podemos cambiar esto. La segunda opción, la de intentar imaginar hacia dónde vamos, tiene el peligro de que nos tachen de soñadores sin fundamento en la realidad, aunque tal vez así sea la única manera de atisbar, de ver lo que nos viene. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Primero voy a optar por la primera aproximación. ¿Qué tenemos ya?
y me haré algunas preguntas éticas a partir de ahí. Y después abordaré la segunda aproximación, tratar de imaginar hacia dónde vamos, sabiendo que nos podemos equivocar, pero quizás eso servirá para que nos podamos anticipar y poder decidir hacia dónde vamos. Yo les digo que en la primera parte, partiendo de la realidad de lo que ya tenemos, les voy a hacer algunas preguntas éticas, les voy a formular algunos desafíos éticos y les voy a decir que es un tema muy interesante. A mí me interesa mucho y creo que a ustedes también. En cuanto a la segunda parte, directamente les digo que se abrochen los cinturones de seguridad porque va a haber turbulencias, porque realmente lo que van a escuchar es bastante fuerte. Voy a la primera parte, la realista. ¿Qué tenemos ya? Bien, hay que aclarar, en primer lugar, que la inteligencia artificial no es inteligencia. La llamamos así porque un grupo de científicos le puso este nombre en 1956, concretamente en el Dartmouth College, en Estados Unidos, un grupo de trabajo, y le pusieron este nombre y ha quedado. Pero es un nombre un poquito engañoso. En realidad, cuando hablamos de inteligencia, hablamos de inteligencia humana. Y la inteligencia humana es holística. Es decir, que combina muchos modos de conocimiento al mismo tiempo, de cálculo, de percepción, de intuición. Los psicólogos lo podrían explicar esto mucho mejor que yo. El conocimiento de la fe, del amor, del afecto. En cambio, lo que llamamos inteligencia artificial, que no es inteligencia, solo reproduce, eso sí, a gran velocidad y con multitud de operaciones que hasta ahora solamente podía realizar el ser humano, reproduce estas operaciones. Por tanto, reproduce ciertas operaciones que hasta ahora solamente podía hacer el ser humano. Sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer derivadas, calcular la estructura antisísmica de un edificio de 60 plantas, contar cuántas veces aparece una palabra en la Biblia o en el discurso de un político, obtener información compleja en pocos segundos, todo el tema de los big data, de los macrodatos, etc. Esta es lo que llamamos la inteligencia artificial débil, que es la más simple, la que se concentra en una sola actividad. Y luego está la inteligencia fuerte, generativa, que es capaz de generar determinados conocimientos que el hombre no conocía sin su ayuda. Pero sigue sin ser un sujeto pensante. La inteligencia artificial no piensa, sino que replica, reproduce, copia operaciones concretas que hasta ahora solamente podía hacer la mente humana, eso sí, a gran velocidad y procesando infinidad de datos que un ser humano no puede procesar. Los campos son muy diversos, solamente pongo algunos ejemplos. En el campo de la salud se están realizando cambios importantísimos. Gracias a la inteligencia artificial tenemos diagnósticos y analíticas a gran velocidad y con exactitud, o mucho más rápido que antes y con exactitud. Tenemos un procesamiento de datos enorme, todos los datos de un hospital, por ejemplo, el cálculo de las dosis y del tratamiento a seguir, recopilación mundial de datos acerca de una enfermedad. Esto ha sido clave en el COVID, por ejemplo, combinar muchísimos datos. Está realmente produciendo una auténtica revolución en la investigación médica, en la salud, en el tratamiento de datos, etc. En el campo de la educación, los profesores pueden usar en clase todo tipo de mapas, gráficas, esquemas que se pueden realizar en pocos segundos. Cuando yo iba a la escuela, que no existía todo esto que les digo ahora, pues había ahí un mapa o dos o tres que tenía el profesor y con su vara señalaba, el de la antigua Roma o el de la antigua Grecia o el de la Edad Media o lo que fuera, señalaba. Ahora podemos ordenarle a la computadora que nos proyecte un mapa que se crea en ese momento. Por ejemplo, muéstrame un mapa mundial del PIB por países o yacimientos de petróleo o de extracción de carbón, o una gráfica de crecimiento de la población mundial desde el 1500 hasta hoy, y en un momento tienes ahí el mapa en la pantalla. En aquel momento se crea el mapa. Los alumnos ya no tienen que recurrir a enciclopedias de la biblioteca
del instituto, de la prepa, porque con su computadora conectada a Internet obtienen todo lo que necesitan. Podemos hacer cursos en línea, muchos de ustedes están haciendo cursos en línea, al mismo tiempo o no, para varios estados o incluso para varios países. Puedo seguir incluso, alguno de ustedes podría ser chino, no saber ni una palabra de español y estar en este momento escuchando lo que yo estoy diciendo, entendiéndolo. Porque en su aplicación del móvil tiene un programa que le traduce lo que yo estoy diciendo al chino. Así de fácil. Por tanto, podemos dialogar con personas que hablen cualquier idioma del mundo que esté en ese programa informático. Cambios en el mundo de la economía, de la empresa. Las empresas reducen costes porque el trabajo que antes hacían muchas personas ahora puede hacerlo un programa informático. Una sola persona puede llevar una empresa muy compleja, eso ya existe. Hay granjas en Australia donde no hay ningún ser humano, el único granjero vive en Estados Unidos y la granja la lleva la inteligencia artificial y la robótica. Todo eso ya existe. Hay jóvenes ejecutivos que trabajan para empresas globales y viven donde les place, pueden vivir en México, en la Roma, en la Condesa, en las Islas Canarias, en el Caribe, en Italia. Cada vez hay más teletrabajo, las empresas ocupan poco espacio. La inteligencia artificial está generando muchos puestos de trabajo, pero al mismo tiempo también está destruyendo muchos puestos de trabajo y está destruyendo más que crea. Entonces, luego veremos qué pasa con estas personas que se quedan en el desempleo. Las complejas operaciones bursátiles están en manos de la inteligencia artificial. Antes eran brokers que gritaban ahí en la bolsa y que decían compro, compro, vendo. Y ahora eso que hacían ellos durante días lo hace en muchísimo más, multiplicado por cientos de veces en menos de un segundo, un programa informático. En el arte podemos, los que no somos artistas, crear obras de arte, cuadros, sinfonías, canciones con letra, con música, con varios instrumentos, sin ser artistas, diciendo yo quiero esto, busco tal cosa de este estilo, tal, y el programa me lo hace, me produce la canción, me produce el cuadro, me produce... Antes hacía falta un grupo de jóvenes para interpretar una canción con varios instrumentos y ahora estos instrumentos están interpretados por la inteligencia artificial. El arte está cambiando muchísimo con la inteligencia artificial. Seguridad y transportes también, la policía, el ejército, el control de la circulación en una ciudad, cada vez más se mueve por inteligencia artificial. Ya existen los soldados robot. Antes han citado en una de las publicaciones mías, han publicado este trabajo sobre los soldados robot, la ética de la inteligencia artificial y el caso de los soldados robot. Esto ya existe con todas las preguntas éticas que eso despierta, ventajas, desventajas, etc. Bueno, y muchos más terrenos en los que estamos. Entonces vamos a ver algunas preguntas éticas que nos despierta la inteligencia artificial en esa primera aproximación en la que estoy ahora, que es la realista, que es lo que ya tenemos, que no es pensando lo que nos vendrá, sino viendo lo que ya tenemos. Algunas preguntas. Por ejemplo, el tema de la autonomía. La inteligencia artificial cada vez es más autónoma, cada vez depende menos del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es responsable de los daños que pueda provocar, por ejemplo, un soldado robot, por ejemplo, un avión con piloto automático, aunque hoy todavía están los pilotos para desactivarlo cuando quieren, un coche manejado solo por inteligencia artificial? Piensen, por ejemplo, esto en mi estudio sobre los soldados robot lo cito, hacen falta muchos equipos de ingenieros para elaborar un soldado robot y cada uno se especializa en algo. Estos equipos no están conectados entre sí, porque lo que hacen es tan especializado que no pueden estar preocupados por lo que hace el de al lado. Y al final el robot ha sido hecho por diferentes equipos desconectados entre sí, de tal manera que no hay ningún equipo, ninguna persona que conozca la totalidad de los programas del soldado robot. Y entonces, literalmente, los ingenieros te dicen, ninguno de nosotros sabe exactamente cómo va a funcionar el robot,
porque cada uno más o menos se siente responsable de lo que ha hecho, de su programa, pero no de los demás. Entonces, esto cada vez lo oímos más, que no hay ningún ser humano que conozca la totalidad de los programas, pero estos programas están conectados entre sí. Tenemos el problema del paro, del desempleo, y es que está generando muchos desempleos, ¿no? Esto ha ocurrido en muchas revoluciones tecnológicas. Como les decía, en primer lugar, genera puestos de trabajo, muchísimos, pero también destruye muchos otros. Estamos hablando de multitud de vigilantes, de profesores, de ingenieros, porque los profesores las clases las podrán dar sistemas de inteligencia artificial con apariencia humana y podrán dar. Esta conferencia, por ejemplo, el IFTIM habría podido decir: le vamos a pedir a un programa de inteligencia artificial que nos hable de este tema teniendo en cuenta esto, esto, esto y esto, que lo haga en español y con una imagen de un señor de unos 60 años y le pone un poco la descripción. Y esta conferencia la estaría dando exactamente igual, bueno, igual, la forma, pero es decir, del mismo tema, un programa informático. Esto es posible, esto ya existe. Y tal vez sería más interesante que lo que yo estoy diciendo aquí, porque procesaría muchísimos más datos de los que yo puedo procesar. Esto ya existe. Por tanto, profesores que se quedan en el desempleo, ingenieros que se quedan en el desempleo, diseñadores de programas que se quedan en el desempleo. Recuerdo cuando un profesor de universidad joven, muy metido en el tema de inteligencia artificial, me explicaba lo que estaba haciendo y recuerdo que yo le pregunté, ¿y acompaña en todo esto alguna reflexión antropológica, ética? Y me miró con cara de, no, claro que no. Y yo, en fin, no le dije nada, pero pensé, bueno, tú verás, pero ¿eres consciente de que tú estás generando programas que dentro de 15, 20 años te van a dejar en el desempleo? Porque tú ya no serás necesario. Porque los propios programas engendrarán mucho mejor, crearán mucho mejor que tú nuevos programas. Cada vez delegamos más conocimiento a la inteligencia artificial. Cada vez hay más cosas que la inteligencia artificial puede hacer, de cálculo, de previsión, de un montón de cosas, con lo cual eso no hace falta conocerlo y entonces vamos poco a poco hacia un homo ignorans. En lugar de un homo sapiens, el hombre que sabe, vamos hacia un homo ignorans, es decir, un homo ignorante. Este es un poco el peligro. No sé si me están escuchando ahora, porque aquí sí me siguen escuchando, es que se ha producido un corte en la imagen. Ok, ya veo que sí. Entonces hay que ir con cuidado porque estamos, por ejemplo, los estudiantes empiezan a hacer trabajos con el ChatGPT. Entonces no es el estudiante el que hace el trabajo, sino el programa ChatGPT. Pero es que hay profesores que empiezan a corregir los trabajos académicos con el ChatGPT, con el cual se puede estar dando el caso de que un trabajo que no ha sido hecho por una persona, no ha sido hecho por un alumno, lo corrija no el profesor, sino un programa informático. Y entonces ahí parece que está viendo una actividad académica cuando en realidad no está viendo absolutamente nada. Esto puede estar ocurriendo. La inteligencia artificial requiere que estemos mirando pantallas constantemente. Entonces, no siempre, pero sí muy a menudo tiene algo que ver con la pantalla. También puede ser acústico, por supuesto, pero en general es más visual. Y eso está afectando, lo saben muy bien los bioquímicos, está afectando al cerebro, especialmente en los niños, hasta el punto de que los países más avanzados en educación ya están sacando las pantallas de las aulas, como Finlandia, porque se dan cuenta de que el nivel de los estudiantes está bajando. Nuestra vida cada vez menos se lleva a cabo con los demás. Cada vez nos relacionamos con la inteligencia artificial y los demás tienen menos importancia en nuestras vidas. Con lo cual estamos hiriendo nuestra sociabilidad, nuestra relacionalidad. Luego vendré a esto. La inteligencia artificial hace aumentar o puede hacer aumentar la desigualdad, la brecha digital, porque fíjense que vivimos en una pirámide con una minoría muy rica en el mundo, una clase media bastante ancha y luego una mayoría de pobres, una base abajo de pobres muy importante en nuestro país y también en otros países, ¿no? Entonces, claro, las nuevas tecnologías de entrada las adquieren los más ricos, con lo cual la pirámide cada vez es más puntiaguda, porque los más ricos se van alejando más de los más pobres, que puede que algún día accedan a esa tecnología, alguna de esas tecnologías, pero no tan pronto.
No sabemos hacia qué tipo de sociedad vamos, vamos un poco a ciegas y estamos, como decía el Papa Francisco, quizás introduciéndonos en el paradigma tecnocrático, que es aquel en el que creemos que siempre los problemas los van a arreglar las nuevas tecnologías, sin darnos cuenta de que son las nuevas tecnologías las que generan muchos de los problemas que tenemos. Y voy ahora a la segunda parte, a esa segunda aproximación que he dicho, en la que les he pedido que se abrochen los cinturones de seguridad, porque va a haber turbulencias. En esta segunda parte voy a tratar de imaginar, porque son muchos que están pensando sobre esto, y hay ideas mías, pero hay ideas tomadas de otros autores. Vamos a intentar ver quizás hacia dónde estamos yendo, y ahí salen más preguntas antropológicas y también yo creo que teológicas desde la fe. 7 puntos. El primero es la creación de lo que yo llamo el ser digital. Fíjense, en la fe cristiana afirmamos que Dios creó al hombre, varón y mujer, pero lo creó co-creador, o sea, con capacidad de co-crear. Esta pluma no la creó Dios, pero Dios creó al hombre y creó la naturaleza, y el hombre con su inteligencia, con su técnica, con su ciencia, elaboró esta pluma. Bien, el hombre ha creado la inteligencia artificial, que a su vez es progresivamente co-creadora. La inteligencia artificial no cesará de crear programas que también serán co-creadores, no diseñados por hombres algunos. Y ya se ha dado el caso de que 2 programas informáticos se conectan entre sí con un lenguaje que el ser humano no ha diseñado y que además no comprende, pero se detecta que se están comunicando entre sí. Eso ya ha empezado. Como les he dicho antes, hasta ahora la inteligencia artificial ha estado aplicada a campos muy concretos: la salud, la educación, la economía, la empresa, la seguridad, etc. Pero en el horizonte lejano, porque esto es una tendencia de las tecnologías, se irán conectando los diferentes programas. Lo que yo tengo aquí, que es un celular, tiene tecnologías muy distintas que antes eran máquina de escribir, cámara de video, cámara fotográfica, la agenda, 1000 cosas. Y ahora el teléfono, y ahora lo tenemos todo aquí. Es una tendencia normal. Primero hay técnicas distintas y luego las vamos conectando entre sí. Con los programas irá pasando así. Con lo cual, dentro de, no tengo ni idea cuánto tiempo, es muy probable que haya en el mundo un montón de programas informáticos, todos conectados entre sí, lo que dará lugar a un ser digital inmenso, con un conocimiento inmenso, con una información inmensa, con unas capacidades enormes. No será un ser humano, pero ¿qué será? No es Dios, no es el ser humano, pero es el ser del que estaremos dependiendo, sin el cual no podremos vivir. Entonces, ¿qué será este ser? ¿Qué estatus tendrá en la creación? La vida humana dependerá de él y le daremos tanta información y tanto poder que, siguiendo la dialéctica hegeliana del señor y el siervo, o el amo y el esclavo, como prefieran, al principio la técnica es sierva del ser humano, del señor, pero poco a poco el ser humano será siervo de la técnica. La técnica ya no hará lo que nosotros digamos, si nosotros haremos lo que la técnica nos diga. Cuando vamos en carro a una ciudad, oímos una voz que nos dice: en la rotonda tome la segunda salida, y nosotros tomamos la segunda salida. Nosotros obedecemos a la tecnología. ¿Cuál será el estatuto de este ser digital? ¿Cuál será su lugar en el mundo? Cada vez más, en lugar de vivir coram Deo, como decía San Agustín, de cara a Dios, o de cara a los otros, viviremos coram machine, de cara a la máquina. Por lo tanto, tenemos allí un futuro ser digital enorme, que no es ni Dios ni el hombre, pero que maneja, que controla, que organiza la vida humana, sin el cual el hombre ya no se podrá entender a sí mismo. Segundo punto de los 7 que les he dicho: vamos hacia una nueva relacionalidad. Ustedes saben que el ser humano es un ser relacional, es un ser social. Yo soy yo con los demás, yo me relaciono con los demás.
No podemos existir sin los demás. Un bebé solo, sin los demás, no podría crecer, no podría desarrollarse. Cada vez más tenemos programas en casa como Alexa que hablan con nosotros, con apariencia humana, con voz humana. Podemos decidir que sea varón, mujer, etcétera. Luego le podremos añadir pues una apariencia física en una pantalla, y luego a un robot también, ya con un físico además, con volumen. Y esta Alexa o Katia o Carlos, como le queramos llamar, pues vivirá con nosotros estará con nosotros, presente con nosotros, y constantemente estaremos hablando con ella, preguntándole cosas. Nos preguntará cómo te ha ido, oye esto. Piensen que Alexa tendrá el conocimiento de todo el sistema, de todo el sistema que hay en lo que yo llamo el ser digital. Entonces, ¿dónde queda el tú absoluto de Dios y dónde queda el tú social de los demás cuando mi vida cada vez más será Alexa? El tú trascendente y el tú social se desplazará hacia el tú digital. Yo, si me planteo la vocación religiosa, no iré a hablar con un sacerdote, sino que hablaré con Alexa y le diré, oye Alexa, tú que me conoces bien, ¿qué crees que debería hacer? O en lugar de ir al psicólogo, hablaré con Alexa, que tiene muchos más datos que todos los psicólogos juntos del mundo, porque puede leer en cualquier idioma del mundo. Entonces será mi psicólogo, será mi terapeuta, será mi director espiritual, será mi acompañante, será muchas cosas, ¿no? Entonces, fíjense que como decían pues María Shelley, la autora de Frankenstein, o el moderno Prometeo, Stanley Kubrick en 2001, Una odisea en el espacio, el ser humano ha creado una técnica con aspecto humano que se le escapa de las manos. Punto 3. Es posible que haya un nuevo señorío en la tierra. Ustedes saben que en la Biblia se dice, en los dos relatos de la creación, del capítulo 1 y del capítulo 2, se dice de dos tradiciones distintas, por eso tiene un lenguaje muy distinto. Se dice que Dios creó el universo, en el universo creó la tierra, en la tierra creó al hombre, varón y mujer, para que la dominara, no a la mujer, sino a la tierra, para que la dominara con sentido de responsabilidad. Esto lo digo con mis palabras. No se concibe mayor criatura que el hombre, varón y mujer, en el universo por lo menos conocido de los judíos de hace 2600 años o nuestro del siglo XXI. Solo Dios, que es trascendente, es más grande, infinitamente más grande. Sin embargo, hablamos del ser digital que superará en muchos dominios al ser humano. El hombre pasará de ser dominador a ser dominado. Y será, por tanto, el fin de lo que anuncia la Biblia, porque el ser humano ya no será el que domina la tierra, sino que será el ser digital. Estaremos ante un nuevo señorío en la tierra. 4. La doble identidad de mi clon y yo. Ya se está trabajando en la creación de clones personales, ya existe. Yo puedo tener un clon personal. Un clon personal es que un sistema informático que tiene todos los datos que yo le he metido y muchos más que él ha obtenido de mí, con mi físico me puede representar en muchas actividades. No me lo estoy inventando. Miren, hace 2 meses estaba yo en París y estuve hablando con un jesuita francés que sabe mucho de estos temas, Éric Charmetan. Y me explicó que hacía un tiempo tenía que convocar una reunión y había uno que no podía ir a la reunión. Y entonces, me imagino yo que por Zoom, como esta. Y entonces le dijo, oye, ¿te importa si envío mi clon a la reunión? Esta frase yo nunca la había escuchado, pues acostumbrémonos a escucharla. ¿Te importa si envío mi clon a la reunión? Y él le dijo, no. No quiero decir, sí que me importa. O sea, no, tu clon no puede venir a la reunión. Bueno, esto va a venir. Mi clon, por tanto, será una réplica mía que podrá estar en una reunión sin que yo esté. Perdón, no en una reunión, podrá estar en 1.000.000 de reuniones al mismo tiempo, representándome a mí con toda la información que yo le pueda dar y que pueda obtener de mí de muchas maneras, y podrá estar en muchísimas reuniones al mismo tiempo. Lo cual nos lleva al problema de la identidad. Yo soy una persona, me llamo José, Sols, Lucia, un servidor de ustedes, tengo unas huellas digitales que me identifican, tengo una historia, tengo una personalidad, tengo un rostro.
Todo esto hace de mí una persona, un cuerpo, una persona, un sujeto libre que toma decisiones, obviamente condicionado por muchas cosas. Ahora bien, el momento en el que yo conviva habitualmente con mi clon, hasta el punto de que él tenga gran parte de la información que yo tengo y conozca mi personalidad, deseos, modo de razonar, ideales, fe, convicciones, podemos decir que se dará un ensanchamiento de mi identidad hacia mi clon. ¿Formará mi clon parte de mí? ¿Podremos decir que yo soy yo con mi clon? 5. ¿Será este nuevo ser digital del que he hablado antes objeto de la salvación divina? Decimos en la fe cristiana que Jesucristo salva a la humanidad. A veces, en un sentido más amplio, decimos que salva al cosmos entero. Pero en general las afirmaciones soteriológicas suelen ser antropocéntricas. No oirán muchas veces ustedes que digan Jesucristo en la cruz salvó al planeta Marte. No, sino Jesucristo en la cruz salvó a la humanidad. Aunque a veces hay, por ejemplo, aquella frase muy bonita de Karl Rahner que decía: cuando Cristo murió en cruz, se rompió el frasco cuyo perfume ahora impregna el universo. Pero en general afirmamos que los salvados somos los seres humanos. Dios, en su Hijo, se hizo hombre como nosotros, humano, pasó por nuestra condición, se abajó hasta lo más bajo, la cruz, y a partir de ahí nos salva. A veces decimos me salva a mí en la teología un poquito más tradicional, y en la teología un poquito más contemporánea, política, teología de liberación, hablamos más de una salvación que incluye las estructuras sociopolíticas, etc. Pero de un modo u otro, con un lenguaje más clásico, más moderno, siempre decimos que es la humanidad la que es salvada. Ahora bien, una vez el clon forma parte esencial de mi vida, ¿es también el clon objeto de salvación? Sigo con esto en el punto 6, la humanidad aumentada. Los posthumanistas dicen que no hay ningún motivo para pensar que la evolución darwiniana, de la evolución de las especies, se tenga que detener con el ser humano. Dicen que el ser humano no es más que una especie más entre otras, y luego vendrá otra, que de momento le han puesto el nombre de los posthumanos, que aún no ha llegado. Habrá una fase intermedia que se llama el transhumanismo. Y llegará, pues nos iremos introduciendo tecnologías en el cuerpo, nanotecnologías, para mejorar la vista, para mejorar el oído, para mejorar la diabetes, para mejorar muchas cosas, para renovar nuestras células de tal manera que no muramos nunca. Entonces los posthumanos apuntan a un ser de origen humano, como nosotros somos de origen, pues podríamos decir simio, los homínidos, de origen humano, pero ya no humano, que, por ejemplo, no se muera nunca accidentes aparte. Claro, si ya no nos morimos nunca, porque renovamos nuestras células con tecnologías para mantenernos jóvenes, y tenemos acceso a toda la información porque la tenemos dentro, porque nos la hemos introyectado en nuestro cerebro, entonces, ¿de qué nos salva un Cristo crucificado? Con todos los respetos, me parto de risa. Yo, que no me voy a morir nunca, ¿de qué me salva a mí un Cristo en cruz? No me salva de nada. Porque para mí la muerte no es un problema, porque yo no me voy a morir. Y luego el tema de la reproducción. Si no nos morimos nunca, ¿para qué tener hijos? Lo que vamos a hacer es llenar la tierra cada vez más si no nos morimos. Entonces habrá que dejar de reproducirse. Con lo cual la sexualidad ya no será necesaria. El placer sexual lo podremos buscar de muchas maneras. Y si la reproducción no es necesaria, la sexualidad tampoco. Y si la sexualidad no es necesaria, ¿para qué tiene que haber dos sexos? Quizás uno de los dos desaparecerá como los dinosaurios. ¿Cuál de los dos desaparecerá? Y último punto, lo que yo llamo el tercer testamento. ¿Hará falta un tercer testamento? Tenemos el Antiguo Testamento, Dios que se revela a Israel y le salva, y después el Nuevo Testamento, en el que con lenguaje griego se abre esta buena noticia de que Dios es un Salvador, pero no solo de Israel, sino de la humanidad entera. Y entonces, ¿dónde está lo de Israel, pueblo escogido? Es que el Mesías surge del pueblo de Israel, por eso es el escogido,
porque surge de él. Estos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vale, pero si ya decimos que el posthumano no se va a sentir salvado por un Cristo humano muy inferior a él, que encima muere en cruz, entonces hará falta un tercer testamento que dé testimonio de una segunda venida del Verbo. Y no me refiero a la parusía, que Cristo, al final de los tiempos, por supuesto, cuando digo que viviremos siempre, ya sé que el universo algún día desaparecerá, ¿eh? Por tanto, ya sé que hay un límite, es un límite de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, hará falta una segunda encarnación del Verbo, del Hijo de Dios, en los posthumanos para salvarles. ¿Serán objeto de salvación? ¿O acaso los posthumanos es algo que escapa a la creación de Dios? Difícil de creer. Todo esto que acabo de decir, y aquí termino, puede que no llegue a ocurrir nunca. Puede que dentro de pues muchas décadas o siglos haya alguien que escuche este video o otras publicaciones que se están haciendo ahora y sonríe y diga qué ingenuos eran, se creían que iba a llegar algo que nunca llegó. Puede ser, puede ser. Pero también puede ser que seamos miopes y que por no querer adentrarnos en lo que todavía no ha llegado, no le hagamos frente y luego nos lo encontremos de bruces, más o menos como quien tranquilamente va en una barca en el río Iguazú. ¡Ay, qué bien este río!, ¿no? Ahí en Brasil, qué agradable es. Oye, parece que las aguas se empiezan a mover un poquito más y al final se encuentran las cataratas de Iguazú que acaban con ellos, ¿no? Pues que no nos ocurra eso, ¿eh? Que tranquilamente, sin preocuparnos de lo que hay más allá, vayamos navegando, disfrutando, disfrutando, hasta que nos encontremos con las cataratas y entonces ya no hay nada que hacer. Termino tratando de regresar al presente. Termino tratando de regresar otra vez a la realidad que tenemos. La realidad que tenemos es una humanidad con una desigualdad enorme. El informe sobre desarrollo humano del 2025 del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que la desigualdad en el mundo está aumentando. O sea que los más ricos cada vez están más lejos de los más pobres. Lo que significa que una parte de la humanidad está sumergida en una vorágine de progreso científico, técnico, de destino desconocido, mientras que otra parte de la humanidad no sabe si esta noche va a cenar. De ahí que quizás sea injusto hablar de los posthumanos cuando todavía muchos humanos viven en condiciones infrahumanas. Quizás nuestros esfuerzos se deberían concentrar en preocuparnos primero por los pobres, marginados, inmigrantes, los que viven bajo las bombas, los que viven amenazados por la violencia, y tratando no ya de salvarles, porque como dice muy bien la teología de liberación, los pobres no son objeto de salvación, sino que son sujeto de salvación. No les salvamos nosotros a ellos, sino que ellos nos salvan a nosotros. Dios nos salva a nosotros a través de ellos, pero obviamente hay que sacarles de esa situación. Y eso que les salva a ellos, nos salva a nosotros. Ahora bien, hay algo de escapismo en esto que acabo de decir, porque el peligro de decir centrémonos en los pobres, los marginados, los inmigrantes, es una forma de huir de los problemas que acabo de enunciar antes. Y por tanto no es lo uno y lo otro, sino que hay que hacer las dos cosas. O sea, en primer lugar, preocuparse por la humanidad de hoy, la humanidad sufriente, la humanidad que vive infrahumanamente. Pero al mismo tiempo preguntarnos como humanidad a dónde queremos ir. Y preguntarnos si la humanidad es un sujeto o no hay sujeto que se pueda hacer preguntas acerca de la humanidad. ¿Somos un sujeto? ¿Estamos todos en el mismo barco? ¿Hay un yo inmenso que abarque a todos los miembros de nuestra especie? Bueno, tenemos que decir que sí, porque si no decimos que sí, entonces ya no existe la reflexión antropológica acerca del ser humano. Pero al mismo tiempo, no podemos dejar la respuesta en manos de un puñado de millonarios, científicos, ingenieros, políticos, etcétera, sino que tenemos que participar de, y con esto termino, dos preguntas que me parecen claves. La primera pregunta es: ¿queremos que la humanidad siga siendo la especie que gobierne la Tierra o que sea responsable de la Tierra, como ustedes prefieran? ¿O por el contrario vemos con buenos ojos que otra especie futura nos tome el relevo? Primera pregunta.
¿Queremos seguir siendo señores de la Tierra, responsables de la Tierra, o le pasamos el relevo a una futura especie y, por tanto, no vamos a hacer nada para impedir que esa especie algún día llegue? Segunda pregunta. En caso de que la respuesta a la primera pregunta sea que deseamos seguir siendo la cúspide de la pirámide, los responsables de la creación, tal como creemos, tanto pues ateos como agnósticos, como cristianos y otros, en ese caso la pregunta es cómo debemos manejar la inteligencia artificial ya desde hoy y en general la tecnología para que no sea ella la que nos maneje a nosotros y nos lleve a donde tal vez no deseamos ir. Muchas gracias. Bien, a partir de ahora... Creo que hay un espacio, queda ahora un tiempo para preguntas. David, no sí, sé si a Miguel partir Ángel de está por ahora, ahí. bueno, se abre un espacio para preguntas a nombre de Fray David. Él ha tenido algunos problemas con su internet y por lo cual no va a poder ahorita a estar en la sesión. Sin embargo, pues tenemos un espacio para algunas preguntas. Si alguien desea realizar alguna, pues se abre el espacio. Me parece que vi la mano de Juan Francisco Tomás. Si gusta realizar su pregunta. No, no, muchas gracias. Era un aplauso. Gracias. Preguntas, comentarios. Si gustan, pueden encender su micrófono y de manera libre realizar alguna pregunta. ¿Puedo? Sí, Muchas adelante, adelante. felicidades, doctor. Yo veo que a un plazo X, mediano o largo, no, la inteligencia artificial no está realmente agregando cosas nuevas, está aprovechando lo que ya existe. ¿No nos llevaría esto después de un tiempo determinado a realmente una parálisis por falta de creatividad? Porque realmente lo que hace la inteligencia artificial, hasta donde sabemos, es combinar lo que ya existe, pero no generar conocimiento realmente nuevo, verdaderamente nuevo. ¿Qué opina usted? O sea, efectivamente, del mismo modo que nosotros, cuando creamos, o el verbo que ustedes prefieran, estamos utilizando un material que Dios ha puesto en el universo, en el planeta Tierra en particular, sin olvidar el Sol, que no está en el planeta Tierra y que no, es muy importante para la vida, es fundamental, pues creamos cosas, ¿no? Creamos arte, creamos muchas cosas, ¿no? Conocimiento, ciencia, tecnología, etc. Del mismo modo, estamos creando un ser nuevo con capacidad de crear y efectivamente este ser nuevo, como usted dice muy bien, está aprovechando lo que ya había. Pero a partir de lo que ya había, crea cosas, como yo les decía, como esta pluma. Esta pluma no la creó Dios. Cuando Dios creó el universo no creó la pluma, pero es que Dios está creando. No creó en el origen simplemente, sino que está creando. Y está creando en buena medida a través del ser humano. Por tanto, de alguna manera, cuando fabricamos esta pluma, que no estaba en la naturaleza espontáneamente, pues de alguna manera eso está dentro de la creación. Pero eso se va a proyectar a la inteligencia artificial, que va a crear cosas que no han sido diseñadas por nosotros, y ya lo está haciendo. Programas informáticos creados por programas informáticos. Bueno, entonces yo creo que hay varios problemas que ya he enumerado, pero uno sería el que ¿queremos perder el control de esto o queremos llevar las riendas? Porque de alguna manera estamos tan entusiasmados, sobre todo los jóvenes, con esto, que vamos adelante, 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 pero yo creo que hemos de frenar un poco lo que ya decían pues, Jacques Ellul, por ejemplo, o lo que decía Heidegger, o lo que decía José Ortega y Gasset, o lo que decía Gilbert Rotois, o tantos otros, o mi amigo Albert Florensa, por ejemplo, allí en Cataluña, que dicen, cuidado, hay que frenar un poco, hay que frenar para poder controlar
el vehículo de la tecnología. Como cuando vamos en un vehículo, que vamos acelerando en la autopista, acelerando, y hay un momento que decimos, bueno, ya no más, ya no más, porque a partir de aquí ya no controlo el vehículo, o sea, ya es demasiado, y entonces reduzco y me quedo a una velocidad que yo pueda controlar, ¿no? Pues el problema es que se nos escape y que la inteligencia artificial cada vez nos domine más, cada vez dependamos más de ella y nosotros seamos los siervos y ella sea la señora. ¿Qué Si algún más? otro de los participantes tiene alguna pregunta o algún comentario, pues es el espacio para poder realizarlo. Mi nombre es Maximiliano Cervantes, docente del Colegio Presidente Kennedy de las Hermanas Josefinas. Muchísimas gracias, doctor, por tan interesante tema. Creo que es muy importante el poder manejar este tipo de herramientas que se van suscitando con el paso de los años. Digo, no es algo relativamente nuevo, sin embargo, pues sí ha habido un boom. Enfocado mi pregunta sobre la docencia, me gustaría saber si usted nos podría dar algún consejo o algún tip para poder implementar de manera correcta este tipo de herramientas en cuanto a la docencia es decir, al modelo de dar clases. Digo, ya hay muchas herramientas, inclusive programas, ¿no? Que las mismas instituciones implementan. ¿Cuál sería la manera correcta para no estar peleados con este tipo de IAs y darles un buen uso, sobre todo a nivel escolar? Yo diría que hablando del nivel de primaria, secundaria, prepa e incluso universidad, por ejemplo, si yo quiero aprender italiano, no necesito un profesor de italiano. Hay programas informáticos que me pueden enseñar italiano quizás voy a perder un punto de relacionalidad humana, pero puedo, no hay problema, ya estoy formado yo. Pero un niño pequeño, o un joven, un adolescente, es importante no renunciar nunca a la relación humana entre los estudiantes y con sus docentes. Que nunca la tecnología sustituya esto. Eso es muy importante. La relacionalidad humana es fundamental en el conocimiento. Es importante controlar mucho las pantallas, porque está demostrado que el uso excesivo de pantallas perjudica al cerebro, sobre todo en las edades más tempranas, es cuando se acaba de formar el cerebro, las estructuras narrativas y todo esto, ¿no? Los primeros años de edad, por lo tanto, de hecho, antes de la escolaridad. Pero incluso durante la escolaridad. Y el abuso de pantallas está dando lugar a TDAs, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, está dando lugar a dislexia, está dando lugar a estrés, está dando lugar a muchas patologías psicológicas que existían, pero ahora están más acentuadas y son más abundantes. Por tanto, la relacionalidad, el diálogo entre estudiantes y el diálogo con el maestro o con la maestra. Es muy importante que eso no desaparezca y utilizar la inteligencia artificial como un instrumento que me ayuda, pero nunca como algo que me sustituye a mí o que sustituye a mi maestro. Por tanto, nunca poner la tecnología como sustituto del ser humano, sino simplemente utilizarla para determinadas operaciones. Vamos a ver ahora el mapa del PIB de no sé dónde, el mapa del desarrollo demográfico de tal sitio, ¿vale? Para esas cosas sí, yo creo que es bueno, pero yo diría que controlar mucho esto para que la educación todavía sea una paideia, que es una palabra griega, que significa que el maestro nos va introduciendo en la sociedad, en el ideal del ser hombre, y es un introducirse en ese ser hombre, varón y mujer, en ese introducirse de la mano de otras personas. Eso es la paideia, la educación. No sustituir nunca esto. Por tanto, controlar mucho la inteligencia artificial, controlar mucho las pantallas y sacarle las pantallas individuales a los alumnos de las escuelas porque hacen que se pierdan la concentración y el interés por aprender. ¿Qué más? El profesor Mondragón también había levantado su mano. No sé si todavía tenga intención de realizar algún comentario, alguna pregunta.
Perdón. O ya. No. Hola, muchas gracias por la conferencia, me parece fantástica. Nos pone en vilo. Y entonces quisiera no hacer una pregunta, sino hacer una consideración a partir de los datos que usted, José, nos está ofreciendo. Creo yo que tendríamos que pensar un poco dialécticamente. Me parece un pensamiento muy lineal. La propuesta y la explicación me parece lineal y el pensamiento más crítico es dialéctico. Cada paso para adelante supone un paso para atrás. No voy a explicar acá la dialéctica, pero tenemos un detalle importante. ¿A qué le llamamos creación? No es lo mismo creación que producción. No son sinónimos. Es más, no tienen los mismos agentes. No tienen el mismo modo de relación. Ajá. Una cosa es ver un paisaje y dejarse encantar por el paisaje, y otra cosa es ver cuántos árboles son para producir madera, venderla y ganar tanto. Eso es producto, pero no es creación. La creación viene por la contemplación, por el asombro, y eso no lo produzco yo, eso viene de fuera hacia mí. Ajá. Cada rostro es un desafío para la contemplación creativa. Cada rostro. Y lo sabroso de este mundo, ese que llamamos el mundo viejo ahora, delante del posthumanismo, es que cada uno de nosotros es singular, irrepetible, único. Y por lo tanto no soy pieza de cambio, no. Entonces creo yo que aquí tendríamos que echar a andar, y es lo que propongo, que junto con este pensamiento lineal que me parece muy, muy claro y muy preciso y además honesto con la realidad que estamos viviendo, había que echar a andar el pensamiento dialéctico y sobre todo tener en cuenta una distinción fundamental. Ajá. Em, es cierto que el ser humano es creador, no me estoy refiriendo a los textos, sino que la creación es lo que hace que el ser humano llegue a su mejor expresión. ¿Qué Sí. es? Bueno, yo para simplificar he dicho que somos co-creadores. Yo he dicho Ajá, co-creadores, ¿eh? Lo ajá, que significa que colaboras con alguien que te ha dado permiso para colaborar, ¿eh? No he dicho creadores y he dicho que estamos creando una tecnología a su vez co-creadora. ¿Mm? En teología, efectivamente, si somos muy puristas, en teología cristiana solamente Dios crea, porque en teología cristiana significa hacer algo de la nada. Y en ese ajá, sentido, el ser humano no puede hacer nada de la nada. Siempre aprovecha cosas que hay, las combina y se le ocurre hacer algo nuevo, ¿no? Y entonces le podemos llamar producir a eso. Producir a mí me suena más económico y por eso evito un poco esa palabra, pero de hecho es verdad, esta distinción es correcta, ¿no? Pensar dialécticamente, si se fija, yo he estado hablando dialécticamente, lo que yo he dicho todo es muy hegeliano, ¿no? Hegel dice que cada civilización engendra su propia contradicción que hace que perezca y dé lugar a una nueva generación, a una nueva civilización. Marx le corrige, dice, no son las civilizaciones, sino los modos de producción lo que ujú, engendran y lo reduce a lo económico, hace un reduccionismo económico de la antropología. guau, Nosotros estaríamos engendrando nuestra antítesis porque estaríamos generando aquello que va a acabar con nosotros y que dará lugar a una nueva especie que serán los posthumanos o a un nuevo ser digital que no será ni Dios ni hombre. Por lo tanto, si se fija, lo que he dicho yo era todo bastante hegeliano, bastante dialéctico, ¿de acuerdo? Pero muchas gracias por el comentario. Muchas gracias, de verdad, tomo nota. ¿Más comentarios, preguntas? Sí, Por aquí perdón. los hermanos de la comunidad de Em, los Brevitas también tienen alguna pregunta. sí, si me permitís, Ah, no había visto una bueno, antes. yo soy Juan Francisco Tomás Salesiano de Argentina. Acá son las 12 de la noche y la verdad que
nos has mantenido despiertos. Pertenezco a Morar, que es la Asociación de Teólogas y Teólogos Moralistas Argentinos. Tres cositas, preguntas o ideas por ahí. En el año 2013, Francisco lanzó, y el padre Espadaro iba por todos lados hablando de tomar la web no como un instrumento, sino como un espacio de evangelización para evangelizar, donde evangelizar, ¿no? Entonces, la primera es esta: ¿la inteligencia artificial podría ser un instrumento o se puede convertir también en sujeto de evangelización? En segundo lugar, un tema que me parece que no has tocado y quería consultar, el tema de inteligencia artificial y ecología. Me refiero concretamente algunas cosas que por lo menos yo he escuchado de algunos químicos, lo que significa el consumo del agua por las consultas a inteligencia artificial. Y lo tercero, que me has dejado sorprendido, la profecía de la computación cuántica. Muchas gracias. Sí, pues voy a cada una. La primera, efectivamente, el mundo de la inteligencia artificial podría ser, yo creo que un instrumento de evangelización. Yo creo que sí. Yo no diría tanto un sujeto de evangelización. Yo creo que el sujeto tiene que seguir siendo la comunidad cristiana, ¿eh? Pero efectivamente podemos utilizar las nuevas tecnologías, y hay que hacerlo, las redes sociales, etcétera, como instrumentos de evangelización. Pero yo creo que sería un error decir, oye, mira, ¿sabes qué? Voy a poner programas informáticos que hablen del Evangelio de Jesús mucho mejor que yo, y yo me voy a ver los partidos de la Champions, que son más interesantes, ¿no? Entonces, no. Yo creo que Jesús envía a discípulos, envía a personas a predicar, y obviamente, pues al principio la técnica es la oratoria, la técnica son las epístolas de San Pablo, la técnica después se va perfeccionando o va cambiando, y ahora estaríamos ya en la inteligencia artificial, pero nunca desaparece el ser humano, nunca desaparece la persona que tiene una experiencia de Dios, la comunidad, y que la transmite a los demás, ¿no? Para que ellos vean que Dios está presente en sus vidas. Entonces, yo no delegaría la evangelización en la inteligencia artificial. Segunda pregunta, efectivamente, plantea muchos problemas ecológicos, arregla muchos problemas ecológicos, por un lado. Por ejemplo, fíjense esta reunión, imagínense si nos reuniéramos presencialmente la cantidad de CO2 que habríamos emitido en la atmósfera, pero sí que es cierto, en particular, lo que se llama la inteligencia artificial generativa, el ChatGPT, la que crea, la que genera, bueno, crea, perdón por el verbo, ¿vale? La que produce algo nuevo, no simplemente replica, sino que hace, pues efectivamente, como calienta el sistema mecánico, porque hay ahí unas computadoras procesando esto, se calienta y hay que enfriarlo con agua. Con lo cual el consumo de agua es impresionante. Cada consulta al ChatGPT es un gasto de agua enorme. Es un gasto de agua enorme. Entonces no nos podemos permitir perder tanta agua. Es un mal gasto, hay que ir con mucho cuidado. Y tercero, la computación cuántica, yo no soy quien para explicarla porque no soy ingeniero, pero si por ahí hay algún ingeniero que lo puede explicar, pero sí, efectivamente, es la siguiente revolución, la que vendrá después de la inteligencia artificial, que dejará la inteligencia artificial pues como si fuera un bebé, ¿de acuerdo? Y eso se empieza a atisbar en el horizonte, pero no puedo explicarla técnicamente porque no estamos más en el orden de lo intuitivo, por lo que me han dicho los ingenieros, en el orden de lo intuitivo que en el orden de lo técnico. O sea, no es algo que ya esté ahí en absoluto, pero que ya se empieza a atisbar. ¿Más preguntas, comentarios? Sí, por aquí tenemos ya como última pregunta, aquí en la comunidad de los Verbitas. Adelante, Rafa. Hola, José. Mi comentario va más en este tono que Juan Francisco decía, ¿verdad? A mí me parece impresionante la cantidad de agua que ocupa el ChatGPT para enfriar las computadoras. Y no solo esto, ¿verdad? Yo creo que surge otra problemática de que ante esta afán del ser humano por crear más tecnología, al mismo tiempo estamos sobreexplotando los recursos naturales que ya tenemos.
¿no? Haciendo más pobres, como tú lo decías en esta pirámide, a los países que están en África, algunos países aquí en Latinoamérica, incluso en el mismo México, ¿verdad? Y esta desigualdad, y yo creo que ante esto, ¿verdad? La iglesia, nosotros como iglesia, ¿verdad? Que estamos llamados a humanizar en este camino que Jesús nos ha dado, pues estamos llamados a tomar una postura crítica, ¿verdad? Desde esta ecoteología, ¿verdad? Y desde una moral que trate de, pues, de proteger, ¿verdad? La naturaleza, el ser humano en su ser sintiente, en su ser que ama, en su ser que está llamado, ¿verdad? Al encuentro con el otro. Gracias. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo diría cuando dices crítica, no entendamos por crítica a la contra, sistemáticamente contra la inteligencia artificial, sino, cuidado, yo quizás diría una postura de discernimiento, quizás. Es decir, no decir sí a todo lo que sea inteligencia artificial y progreso tecnológico, pero tampoco decir no, vamos contra ello como los luditas del siglo XIX, que rompían las máquinas para que no les quitaran los puestos de trabajo. Yo creo que hay que ir a una postura, bueno, crítica efectivamente sería lo que dices tú, si crítica significa pues analizar, ver realmente si nos conviene o no nos conviene, o podemos decir, en un sentido un poquito más espiritual, de discernimiento, de ver, con el peligro de que, bueno, nosotros quizás nos frenemos, pero otros no se frenan, los norcoreanos o Putin en Rusia no se frenan porque no tienen freno y entonces son los que dominarán el mundo, ¿no? También hay que ir con cuidado con esto, ¿no? Que por prudentes resulta que luego los que no son prudentes se coman la tierra y se nos coman a nosotros. Entonces ahí está la cosa complicada, pero sí, efectivamente es un tema importante este. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, me parece, o sí. Para finalizar, pues bueno, cedemos ahora la palabra al presidente del Consejo de Estudiantes. Bien, pues en nombre de nuestro rector, Fray David Díaz, queremos agradecer infinitamente la presencia del doctor José Sols, que nos ha ayudado a profundizar en este tema de la inteligencia artificial y la ética cristiana. Asimismo, agradecemos a cada uno de los presentes por haber respondido a esta convocatoria y los invitamos a participar en nuestro diálogo teológico virtual del próximo mes de septiembre. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Buenas